Shabbat Shalom, amados Ajina Hayot, que el Padre Eterno los guarde y los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a continuar en este hermoso día de Shabbat, analizando la primera aliyá de esta porción semanal, amén, del Shabbat 3, de esta parashá que se llama Lech Lecha, vete por ti, ¿verdad? Vete por ti mismo, amén. Y nos quedamos ayer en el Pasuk 6, ¿verdad? De esta aliyá que llega hasta el 13. Bueno, vamos a empezar aquí en el pasaje 6 del libro de Bereshit 12:6. Amén. Y pasó Abraham la tierra hasta el lugar de Shichem, hasta Elón Moré, que significa Valle Moré. Y el cananí, el celoso, estaba en la tierra, ¿verdad? El cananeo estaba morando en la tierra, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver, ahorita me vino esto a la mente. El cananeo estaba en la tierra, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes eran los cananeos? Pues los descendientes de Cam. Por lo tanto, ¿verdad? Entonces podemos intuir de que eran los siervos, ¿verdad? Los siervos. Todo el que no quiere guardar Torah, ¿verdad? Entonces, porque fueron maldecidos, ¿verdad? Por Noah. Entonces vamos a continuar. Vamos a leer el comentario, ¿verdad? Dice, las acciones de los patriarcas son presagios para los hijos. Rambam menciona un principio que resulta fundamental para comprender la narración bíblica sobre los patriarcas. Todo lo que ocurrió a los patriarcas, constituye un presagio para los hijos. La Torá se explaya o se expande mucho sobre acontecimientos tales como sus travesías, excavaciones de pozos, etc., dado que sirven de elecciones para el futuro. Por ello, la estadía de Abraham en Shechem, además de sus plegarias por los hijos de Jacob, quienes un día lucharían contra Shechem, presagió que Shechem sería el primer lugar que el pueblo conquistaría, casi 300 años antes de que Israel adquiriese plena posesión de la tierra. Bueno, casi 300 años, como que no cuadra, pero no vamos a indagar en eso, ¿verdad? Eso es un poco complejo cuando indagamos en el tiempo, ¿verdad? Aunque algunos exégetas ya lo han hecho, ¿verdad? Se respeta, está bien, pero sí es un poco complejo. Luego acampó entre Beit El y Ai, este último lugar siendo conquistado por Yahoshua. Rashi dice que en la planicie de Moré, Elohim le mostró el monte Gerizim y el monte Eibal, donde inmediatamente después de llegar a la tierra, sus descendientes presentarían un juramento de cumplir con la Torah. Amén, ¿verdad? Entonces, vemos que esta estadía de Abraham, ¿verdad? Estadía de nuestro patriarca Abraham, de Yitzhak y de Jacob, ¿verdad? Siendo peregrinos en toda la tierra, ¿verdad? De Canaán. Tenía un propósito, ¿verdad? Tenía un propósito muy amplio, muy grande. Y
bueno, aquí los jajamín lo explican, ¿verdad? Explican la historia, ¿verdad? Que dicen que ellos deducen que cada estadía tenía presagios a futuro, ¿verdad? Y bueno, sí se puede intuir esto porque eran profetas. Eran profetas. La historia, voy a seguir leyendo el comentario. La historia de los patriarcas está repleta de similares actos simbólicos, ¿verdad? Ahí está. A fines de asociar el decreto divino en cuestión con un acto físico. ¿Sí? El decreto divino en cuestión con un acto físico, siguiendo el principio de que cuando una profecía se reviste con un acto simbólico, el decreto se torna inalterable y permanente. Perdón. Como un ejemplo de este principio, Rambam cita la profecía de Yermiyahu que Babilonia, que conquistó y destruyó el primer estado de Israel, a su vez sería conquistada y destruida. Sería Ben Nería, a ver, permítanme, déjenme acomodar la luz aquí. Sería Ben Nería que lo ataría a una piedra y lo arrojaría al Éufrates, diciendo que Babilonia se hundiría como la piedra. Y eso está en Yermiyahu 51, 63 a 64. ¿Ok? Por si lo quieren ir a buscar. Jeremías, ¿verdad? Jeremías 51, 63, 64. Ok, entonces eso es lo que propone Ramban. Ramban, ¿verdad? Cita a Yermiyahu diciendo que las profecías tienen bueno, más bien los actos simbólicos de nuestros patriarcas tienen profecías. Tienen profecías. Bueno, eso es obvio, ¿verdad? Lo vemos en toda la parasha, en todo el libro de Bereshit, más bien. Ok, vamos con el 7. 7. Ok. Apareció Yahweh a Abraham y dijo: a tu cera, a tu semilla, yo daré esta Eretz. Y edificó allí un misbea, un altar para Yahweh, quien se le había aparecido a él. Ok. Una disculpa, ando malo de la garganta, o sí, de la gripa. Estas enfermedades respiratorias no lo sueltan a uno, no me han soltado. Y se me viene pero feo de repente. Yo no sé qué está pasando. Si es lo que están aventando en el cielo, no sé si han fijado allá donde ustedes viven. Pero acá seguido fumigan. Pero extremadamente, se pone feo. De mínimo unas dos veces por semana se ve que avientan estelas. Sabe que nos estén aventando, pero yo creo que es eso, porque antes no tenía estos síntomas tan horribles. Bueno, entonces leímos el 7, ¿verdad? Hashem se apareció. Se apareció. A ver, vamos a leer cómo está escrito en la Torá de acá, la que tenemos de este lado. Hashem se apareció a Abraham y dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Así construyó un altar a Hashem, que se le apareció. ¿Verdad? Y vemos que continuamente hacía altares nuestro patriarca Abraham. ¿Verdad? Porque de agradecimiento, ¿verdad? Y aquí se le hace una promesa
y agradece haciendo un altar y haciendo obviamente pues sacrificio. A ver, vamos a leer el comentario. Elohim no es físico, así que los medios por lo que él habla y se hace visible a las personas son misterios insondables. De todos modos, la Torá nos dice que él se apareció en una forma que resulta palpable para Abraham. Rabbi Hirsch, en agradecimiento por haberle permitido hijos a la tierra, en agradecimiento por haberle permitido hijos y la tierra, Abraham levantó un altar a Elohim, ¿verdad? Según Rashi, ¿verdad? En agradecimiento, es lo que yo les estaba diciendo, en agradecimiento. Y no es que haya leído el comentario antes, sino que va uno haciendo discernimiento y te das cuenta que, pues si nuestro padre Abraham no pecaba, ¿verdad? A él se le revelaban cosas, incluso, ¿verdad? Se le apareció Elohim en forma física. Aquí dice la Torá, forma física, de acuerdo al soporte de la Neshama de nuestro patriarca, ¿verdad? Para no provocar su destrucción. Pero también que tenemos que ver que Abraham tenía un nivel de santidad donde podía interactuar con Elohim, ¿verdad? De acuerdo a nuestro nivel de santidad, así va a ser el nivel de nosotros para tener contacto con Elohim. Eso no tenemos que dudarlo, porque así es. Y sabemos en qué momento, ¿verdad? Cuando, ¿verdad? Guardamos nuestra nefesh de toda inmundicia, ayunando, ¿verdad? Orando. Sí, de toda inmundicia, porque el mundo está lleno de inmundicia. Entonces sí se hace conexión más directa. Se hace conexión más directa porque eso se siente y se palpa. Se puede sentir cómo Elohim pone palabras en nuestra boca cuando hablamos. Cosas que no entendemos cuando estamos estudiando la Torá o estudiando la Escritura. Se nos revelan en forma a veces espontánea. Incluso a veces cuando estamos hablando aquí con ustedes, a veces se revelan cosas con la misma escritura, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver todo eso, analizarlo, ¿verdad? Cuando nuestro patriarca Abraham se le aparece, ¿verdad? Dice, Hashem se apareció, ¿verdad? Y bueno, esto totalmente es otro nivel de santidad, otro nivel, no hay descripción. Pero suele suceder, incluso yo creo que hasta en estos tiempos, en estos tiempos hay gente que sí, yo creo que se le han venido revelaciones así de directas o en sueños también. Amén, amén, amén. Bueno, entonces, vamos a donde nos quedamos en el 8. Y él se apareció de allí a una montaña, perdón, y él se apartó de allí a una montaña, perdón, al oriente del Beit El, casa de Elohim, y alzó su tienda, teniendo a Beit El, casa de Elohim, al oeste, y a Ai al este. Edificó allí un misbea, un altar para Yahweh, y invocó el nombre de Yahweh. ¿Verdad? Entonces, pues aquí, hermanos, ¿verdad? Que hay, por un lado, y Beit El por otro lado, que significa casa de Elohim, ¿verdad? Y recordemos que la primera ciudad conquistada por Yahushua fue Ai, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos a leer el comentario de este lado.
Abraham constituyó un segundo altar en el cual invocó a Hashem por su nombre. Según Rashi, esto significa que oró en el lugar donde sus descendientes deberían enfrentarse con una eventual catástrofe por causa del pecado de Acán. Bueno, aquí dice Acán, pero es Acán, ¿verdad? Lo que pasó en Yahushua, capítulo 7. ¿Verdad? Todos nos recordamos eso que pasó con Acán. Otros comentan que al llegar a la Eres de Israel, Abraham invocó a Hashem en el sentido de que predicó sobre la unicidad de Elohim e intentó atraer y convertir a los habitantes a creer en él. Bueno, este comentario está interesante, ¿verdad? Que oró y trató de convertir a los habitantes que allí vivían. Yo pienso que sí pudo haber pasado eso, ya que Elohim antes de, primero persuade a la gente, ¿verdad? Y lo podemos ver en Nínive, ¿verdad? Que primero les dijo, arrepiéntanse de sus pecados, ¿verdad? Arrepiéntanse. Entonces, siempre va a haber una advertencia, y yo creo que esta no fue la excepción. Cuando alguien habla de estos misterios o de estas de lo que estamos hablando, ¿verdad? Ya por varios años, ¿verdad? De regresar a los mandamientos. Eso es parte del arrepentimiento. Es parte de lo que Elohim ha traído, ¿verdad? Ha traído para que se predique, ¿verdad? Arrepentimiento y regresar a los mandamientos. Yo creo que no hay está clarísimo, ¿verdad? Que lo que está haciendo nuestro Padre Celestial para todas las naciones en el mundo. Arrepentimiento, ¿verdad? Aléjense de la idolatría, regresen a las sendas antiguas, ¿verdad? Y yo creo que aquí nuestro patriarca Abraham les está diciendo, ¿verdad? También a estos pobladores que regresen, porque recordemos que todos, hasta los cananeos también descienden. Inclusive al final de las parashá del ciclo pasado, no me recuerdo, pero recuerden que en el final, al mero final casi, se dice que los egipcios, tanto los egipcios como Esaú, o sea, los descendientes de Esaú, son bienvenidos al pueblo, siempre y cuando se conviertan. Después de 2 años o 3 años se les dio ¿verdad? De plazo para convertirse. Entonces no está excluido, no está nadie. Las personas son las que se excluyen de los pactos, de las promesas, de los mandamientos, ¿verdad? Las personas solas se alejan de Elohim, solas, por no querer estudiar la escritura como se debe estudiar, desde los primeros 5 libros en adelante, ¿verdad? Basados en los primeros 5 libros, ¿verdad? Porque la teología pues ha engañado a muchos. Bueno, estamos en el 8, ¿verdad? Ok, aquí hay otro comentario, ¿verdad? Sobre la palabra del 8 que dice, edificó allí un misbea. No, sí. A ver, permítanme poquito. Ok, y es que no les leí. Acá en la Torá tenemos, dice así. De ahí se trasladó a la montaña al este de Beit El y levantó su tienda. No sé si aquí dice levantó su tienda. Y él se apartó de allí a la montaña
al oriente de Beit-El, casa de Elohim, y alzó su tienda, sí. Ok, se va a analizar sobre esto. Su tienda. Dado que la palabra puede leerse, ¿verdad? Su tienda. El Midrash da un comentario. El Midrash da un comentario y, a ver, vamos a leerlo. Deriva que Abraham siempre honraba a su hija, levantando su tienda antes que la propia. Permítanme, déjame tomar poquita agua. Levantando su tienda antes que la otra. Bueno, es un poco irrelevante, pero es hermoso, ¿verdad? Es hermoso, es hermoso. A mí me gusta. Me gusta honrar a las ishas porque ellas son nuestra ayuda idónea, ¿verdad? Y se merecen todo el honor, ¿verdad? Cuando se trata de que estén bien, ¿verdad? Porque nuestras hijas no descansan, y hay que honrarlas de la manera que se pueda. Y dice que, aquí dice el Midrash, que primero Abraham levantaba la tienda de Sara, ¿verdad? Y luego la de él. Y esto, hermanos, debe de como abrirnos un poco más el panorama. ¿Cómo? Entonces Sara dormía aparte y Abraham dormía aparte. Porque así era en el antiguo Medio Oriente, ¿eh? Así era. Solamente cuando se quería allegar a su hija es cuando dormía con ella. ¿Sí? Porque recordemos que se tenían que guardar la nidada también, ¿verdad? Cuando la mujer estaba impura. Entonces todos esos preceptos y todos esos mandamientos los tenían que guardar. Por eso la mujer siempre dormía aparte, ¿verdad? Porque prácticamente la mitad de su vida, una mujer, ¿verdad? No se puede tocar mucho tiempo, porque recordemos cuánto tiempo se dura ¿verdad? La mujer enferma al mes. Dura 5, una semana, digamos. Y aparte tiene que durar otros días para que se purifique. Entonces, ¿verdad? Todos esos aspectos debemos de traerlos a nuestra mente y imaginarnos todos esos aspectos, ¿verdad? Entonces, aquí es donde entran muchos razonamientos para poder comprender todo esto, ¿verdad? De que nuestros patriarcas, ya ves, como Jacob, que tenía 4 mujeres, no es que dormía con las 4, cada mujer tenía su tienda, ¿verdad? No, si no, no, muchos ahorita ya hacen un degenere y confunden eso, ¿verdad? Con la degeneración, con lo confunden totalmente. Amén, amén, amén. Bueno, entonces nos vamos en el 8. Vamos a leer el 9 y el 10. Y partió Abraham y fue hacia el Negev. Y había hambre en la Eres, en la tierra. Así que Abraham descendió a Misraim, a Egipto, para morar allí, porque grande era la hambruna en la Eres, en la tierra. Grande era la hambruna en la tierra. Entonces aquí es donde tenemos que tener confianza. Se espera una hambruna, nos han estado avisando también a nosotros desde hace como 3 años. Se espera una hambruna, así es que no, pues ya tiene más años que nos han estado avisando desde la pandemia. En la pandemia se acabó todo en las tiendas, y la gente estaba eufórica. Entonces, si no se preparan, puede que sufran las consecuencias. Yo en lo personal ya compré 3 costales de harina y levadura. Eso puede calmar, ¿verdad? El hambre por mucho tiempo, por bastante tiempo. Nos podría ayudar
¿verdad? Perderle el amor a $50 no es mucho. Yo creo que sí nos mantendría vivos por mucho tiempo. Y con la ayuda de Hashem, ¿verdad? Así como hizo milagros, ¿verdad? Con el aceite, ¿verdad? Haciendo lo que se reproduciera, ¿verdad? Ya con Elías, ¿verdad? Y todos estos milagros, ¿verdad? Yo pienso que nos ayuda bastante. Pero también hay que poner de nuestra parte. Siempre, siempre, ¿verdad? Confiar, pero también nosotros tenemos que obedecer. Ok. Abraham en Egipto, dice Abraham, nuestro patriarca en Egipto. Esta es otra instancia en que la emuná, ¿verdad? La fe de Abraham fue sometida a prueba. Inmediatamente después de ascenderse en su nuevo hogar, ¿verdad? O asentarse en su nuevo hogar, donde Elohim le había prometido toda clase de bendiciones, se produjo una hambruna, con lo cual Elohim le ordenó irse de la tierra y trasladarse a Misraim, ¿verdad? Trasladarse a Misraim. Aunque esto aparentaría contradecir flagrantemente las magníficas promesas de Elohim, la emuná de Abraham no flaqueó. Este suceso fue un presagio del descenso de Jacob a Egipto a causa de otra hambruna, ¿verdad? Entonces vemos cómo ellos confiaron. La confianza y la obediencia van de la mano. Siempre. La confianza y la obediencia van de la mano. Totalmente. ¿Verdad? Lo que habíamos dicho anteriormente. ¿Verdad? Tú obedece y yo te cuido. Tú obedece y no te preocupes. Yo te sostendré con mi diestra. Amén, amén, amén. Este suceso fue un presagio del descenso de Jacob a Egipto a causa de otra hambruna, ¿verdad? Eso ya lo leímos. El Midrash. Esto está en el Midrash. Por cuanto Sara era una mujer excepcionalmente bella, esta prueba revistió particular dificultad porque los egipcios eran de triste fama por su inmoralidad. A ver, aquí hay algo. A ver, permítanme. Ok. Ahora Abraham y Sara estarían a merced de los egipcios, quienes podrían llegar a desearla y asesinarlo. ¿Verdad? Aquí, bueno, voy a seguir leyendo. Consciente de grave peligro que él y Sara correrían en Egipto si llegaban como marido y mujer, Abraham inventó que ella era su hermana. Ok. Esto está profundo, ¿verdad? Está fuerte. Él inventó que era su hermana. Pero también tenemos que entender muchas cosas. Que ¿era su hermana o no era su hermana? ¿Verdad? Esto es la cuestión. De que el antiguo Medio Oriente, e incluso se puede ver hasta nuestros días, que tanto los nietos, ¿verdad? Como los hijos le llaman a los abuelos pa, ¿verdad? O apá, ¿verdad? Eso sin considerar también que todos somos hermanos, ¿verdad? Y que cuando son familia también se dicen hermanos.
¿verdad? Y ante los ojos del Creador son hermanos. Entonces yo por ahí no veo ninguna mentira. Como muchos dicen que Abraham mintió, pues para mí es un error muy grande. No creo que Abraham haya mentido. Simplemente él estaba siendo guiado por el Rúa de Elohim y sabía cómo actuar. Ahora, por otra parte, vemos a los egipcios. Los egipcios, me llamó la atención analizando estos comentarios, ¿verdad? ¿Por qué no nomás quitarle a la Isha, ¿verdad? No, tenían que matarlo. ¿Para qué matarlo? Entonces eso quiere decir que los mismos egipcios estaban guardando el mandamiento de no tomar a una mujer casada, ¿eh? Eso es para analizar. Porque cuando el rey toma a Sara, la regresa porque se da cuenta en una revelación que era su esposa. Y no nomás era su esposa, sino era la esposa de un profeta, ¿verdad? Entonces, podemos ver eso que los egipcios están guardando también un mandamiento, ¿eh? Y eso debe de sonar las alarmas. Para la gente que, ¿verdad?, que anda por ahí en el mundo, que ni siquiera se dan cuenta de las transgresiones que cometen. A ver. Abraham inventó que era su hermana. Vamos a seguir leyendo el comentario porque no termina ahí. Debido a la honestidad de los patriarcas, nos resulta imposible creer que Abraham pudiera haber dicho una mentira en forma descarada. Pues claro, porque no fue mentira. Lo cual lleva a nuestros sabios a preguntar, ¿acaso ella era su hermana? En realidad era su sobrina. En realidad era su sobrina. Entonces podemos entender que también era su hermana. También era su hermana. Lo que pasa es que a veces no comprendemos cómo se manejaba en el antiguo Medio Oriente todas estas cuestiones familiares. Y recuerden que en aquel entonces se podían casar con las primas hermanas, ¿verdad? A ellos se les dio el permiso de emparentar con parientes, porque no era transgresión. ¿Por qué no era transgresión? Porque había muy poca gente. Había muy poca gente, no era transgresión, no teníamos esa... nuestro metabolismo, ¿verdad? No tenía esa transgresión. Ahora en la actualidad se casa uno con familiares y nuestras descendencias sale mal, ¿verdad? Salen mal de su cabecita algunos, unos salen deformes, porque nuestra genética ha cambiado. Lo podemos ver que ya no duramos tantos años como ellos. Entonces, eso por un lado, ¿verdad? Eso es por un lado que bueno, sucede esto. Porque a veces en las religiones dicen, ¿cómo? Esto no puede ser, que eso es una aberración, esto y el otro, ¿no? Y descartan a nuestros patriarcas, ¿no? Los toman como alguien malo, que, ¿verdad?, que se casó con familiares o que tuvo muchas mujeres, X, no, hombre. Y los tachan hasta de no sé qué tanto, ¿verdad? Por ahí hay gente muy, ¿verdad?, muy falta de razón, ¿verdad?, que tienen muy poco raciocinio porque no han investigado. Ok, en realidad era su sobrina. Cuando vemos que era su sobrina, entonces era parte de, era como su hermana. Explican que un hombre a menudo, aquí da la explicación, fíjense. Explican que un hombre a menudo se refiere a una parienta como su hermana, ¿verdad? El Midrash Agadol, aunque Abraham pensó que esta artimaña protegería tanto a Sara como a sí mismo, Rambam comenta que cometió un gran pecado al ponerla en peligro. No.
pues Rambán yo creo que se equivocó con con este pensamiento. Ya ven, entonces aquí es donde tenemos que también intuir, porque Abraham y Sara, tanto Sara también era una mujer intuitiva, ¿sí? Una mujer elegida, también era nuestra matriarca, era como se puede decir una mujer también guiada por el Ruach, tocada por Elohim. Entonces ellos estaban siendo guiados, todas las palabras que decían eran exactamente como Elohim sabía que iban ¿verdad? Elohim ponía esas palabras para que pasaran las cosas. Eso es lo que podemos ver nosotros, ¿verdad? Que nada era al azar, ¿verdad? Porque le está diciendo, ve y te voy a bendecir, ahí te voy a hacer más famoso, te voy a, la hambruna se venía, pero para Abraham no iba a haber hambruna. Y aquí lo llenan de regalos y de todo clase, y al último lo dejan ir con nuestra matriarca Sara, pero ya con un gran dote, ¿verdad? Híjole, veamos lo que hizo Elohim, ¿verdad? Cómo trabajó la situación para que esto se diera. Fue enormemente. Imagínense cómo habrá salido nuestro patriarca Abraham, nuestro padre Abraham, de contento de Misraim, con riqueza y con su hija intacta. Con esa confianza, ¿verdad? De que Elohim era su maguen, era su escudo protector, ¿verdad? Entonces es ahí donde entra la confianza. Y sigues más obediente. Cuando tú sabes que la obediencia atrae todo este escudo protector que es nuestro Elohim. Amén, amén, amén. Ya que leímos el 9 y el 10, ahora pues ya acabamos, Vamos a leer el 11, 12 y 13. Y sucedió cuando les acercó para entrar a Misraim, y él dijo a Sarai, su hija, su mujer, he aquí, ahora yo sé que una hija, una mujer hermosa de parecer eres. Fíjense, después de 75 años, lo que dice nuestro patriarca, ¿verdad? Ahora sé que eres una mujer hermosa, elogiándola. En realidad, bueno, empezamos que ella tenía 65 años, ¿verdad? Si mal no recuerdo. A ver, vamos a ir para atrás para asegurarnos, ¿verdad? Bueno. Se me hace... Bueno, si mal no recuerdo, tenía 65 y Abraham 75. Sí, aquí está. Sí. 65 y 75, ¿verdad? Y era una mujer hermosísima. Dice la Torá que era hermosísima, ¿verdad? Y Abraham no se había dado cuenta hasta esa fecha, ¿no? Dice, ay, me doy cuenta que eres hermosa, te van a querer robar. Van a quererse quedar contigo y me matarán. Entonces, ¿verdad? Y vemos que elogiando a su hija, ¿verdad? Y prácticamente dándose cuenta de lo hermosísima que era. A ver, sigamos leyendo el 12. Y acontecerá que cuando los Misraim te vean, ellos dirán, esta es una hija, y ellos me matarán. Esta es su hija, su mujer, y ellos me matarán para ti,
pero a ti te mantendrán viva, ¿verdad? Y es ahí donde yo les decía que ellos, ¿verdad?, guardaban el mandamiento, ¿verdad?, de no tomar a una mujer casada, pero a una mujer viuda, desde luego que podían tomarla. Por eso era que, ¿verdad?, hacían este tipo de cosas. Entonces, ¿verdad?, podemos intuir eso. Ok. Y ya para finalizar, te ruego que digas que eres mi Ahoy, mi mujer, mi hermana, perdón. ¿Verdad? Mira, te ruego que digas que eres mi Ahoy, mi Ajoti, mi hermana, para que me vaya bien a causa tuya, y viva mi Nefesh, mi alma, por ti. Amén. Amén, amén, amén. Fíjense lo que sucede aquí, cómo nuestro padre Avinu, nuestro padre Abraham, ¿verdad? Cómo le dice a Sara, ¿verdad? Te ruego que digas que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya. Y esto sale, ahora sí que está fuera de nuestro entendimiento, ¿verdad? Pero recordemos que era un profeta y era guiado, es lo que yo les decía. No debió haber sido fácil, ¿verdad? Tomar todas estas decisiones de un momento a otro sin transgredir, ¿verdad? Sin transgredir los mandamientos, ¿verdad? Pero ser guiado por Elohim, eso es lo mejor, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Esto y el otro. Yo pienso que no pudo haber pasado mejor las cosas, no se pudieron haber ¿verdad?, desarrollado de mejor manera, sino que esto tenía que pasarse así para que todo sucediera como Elohim lo tenía planeado para nuestro patriarca Abraham. Totalmente, ¿verdad? Yo creo que Elohim lo guió directamente, le dijo qué decir, las palabras precisas, porque no creo que haya sido fácil, ¿verdad? No creo que cualquier persona con el razonamiento, no creo que tenga la capacidad de decir este tipo de cosas, de sortear este tipo de situaciones, de dificultades, ¿verdad? Son dificultades mayores que prácticamente a uno como nosotros nos acorralaría, estuviéramos acorralados, ¿verdad? Y nosotros sí podríamos caer en transgresiones con tal de salvar nuestra vida. Yo pienso que, bueno, ¿verdad? Es lo que intuyo, ¿verdad? Que no es tan fácil, no es tan fácil. Lo podemos ver porque muchos, incluso Roé, yo les he oído que primero es preservar la vida. Fíjense lo que dicen. Hay que tener cuidado a veces de lo que dicen, porque vemos por toda la escritura que muchos arriesgaron su vida antes de quebrantar algún mandamiento. Confiaron totalmente en Elohim. Y eso sale fuera de los contornos de la Torá cuando te dicen que primero está preservar la vida. Entonces es una contradicción totalmente, ¿verdad? Yo creo que hay que confiar. Y si en la confianza se nos va nuestra nefesh o nos toca pagar las consecuencias, ¿verdad? Como está en el libro de Macabeos, como dijo la madre de estos 8 varones que fueron quemados en un sartén vivos, ¿verdad? Que dijo, no se preocupen, de todas maneras, en el futuro tenemos la esperanza, ellos creían en la resurrección, tenemos la esperanza que en el futuro Elohim nos va a resucitar. Amén. Entonces, sí, yo es lo que yo siempre pido, valor, ¿verdad? Para que cuando nos llegue el momento tengamos ese valor. Porque también vemos a nuestros
apóstoles dando la vida, los primeros mártires dando la vida. O sea, está fuera de contexto que te digan que primero hay que preservar la vida, ¿sí? Y quebrantar el mandamiento. Prácticamente te dicen, quebranta el mandamiento, primero está preservar la vida. Yo no creo que eso diga la Escritura. No creo que eso diga la Escritura. ¿Por qué? Porque ya se los mencioné, ¿verdad? Vemos cómo Yisayahu fue serruchado por la mitad. Los apóstoles fueron torturados, fueron, bueno, toda clase de, todo les hicieron, ¿verdad? Primer mártir Esteban, apedreado, ¿verdad? Recitando la Torá, recitando prácticamente la Torá. Entonces, hay que pedir siempre valor para cuando se nos llegue el momento, ¿verdad? Y dice, y fíjense lo que dice el libro de Revelaciones, ¿verdad? Que prácticamente nos dice que seremos decapitados, ¿eh? Así es que hay que saber a lo que nos estamos ateniendo. Hay que saber y hay que decirlo como es. Hay que decirlo como es. ¿Por qué? Esto es así. Esto es así. Así de sencillo. Bueno, sigamos. Sigamos. Y ahora sí que discúlpenme si los asusté. ¿Verdad? Pero vamos a terminar con este comentario que tenemos del Pasuk 13, ya para finalizar, ¿verdad? Analizando esta primera aliyá de la Parashá Lech Lejá, ¿verdad? En el Pasuk 13, ¿verdad? Te ruego que digas que, bueno, ya lo leímos, que eres mi ajoti, mi hermana, para que me vaya bien a causa tuya y viva mi nefesh, mi alma por ti. Amén. Entonces vamos a leer el comentario. Para que me beneficie por cuenta tuya, es decir, aquí dice así. A ver, vamos a leerlo en la Torá. ¿Verdad? Mire, tenemos esta Torá, ¿verdad? Que está en hebreo y en español y con los comentarios. O sea que es más fidedigna, es más correcta. Lástima que no se las puedo mostrar porque están las letras muy chiquitas, no se va a ver. Si no, en lugar de poner el Sefer Dabar, pondría esta. Pero no podría leer los comentarios, por eso la tengo acá. Así es que, bueno, les pido una disculpa. El 13. Y te ruego que digas que eres mi hermana, para que me beneficie por cuenta tuya y pueda vivir gracias a ti. Amén. Bueno, ¿qué Isha no daría la vida por su varón, verdad? Entonces aquí vemos el comentario. Vamos a leer el comentario ya para finalizar. Para que me beneficie por cuenta tuya. Es decir, ellos me darán obsequios. Rashi, según Rashi, ¿verdad? A ver. Permítame, que quería estornudar, pero ya se fue. Ok. Lo que Abraham quiso decir es que si los aristócratas de Egipto le diesen obsequios generosos para ganarse la mano de su hermana, la muchedumbre temería dañarle y la seguridad de Sara quedaría garantizada. Pero su plan no tuvo éxito porque la belleza excepcional de Sara redundó en un giro distinto de los acontecimientos. Sí, o sea que, y aquí nos damos cuenta que Sara debió haber sido excepcionalmente hermosa, pero muy hermosa,
porque los egipcios la vieron, pero en lugar de tomarla para ellos, la llevaron ¿verdad? Al rey, al faraón. Entonces, allí es donde vemos que al patriarca se le dan un dote grande, porque esto fue un dote, lo que le dieron. Y después, ¿verdad? Yo lo leí en un comentario donde dice que, ya no recuerdo si lo leí en el libro de Jacer, donde dice, además que Abraham, o no sé si fue Jacob, porque Jacob me parece que también dice lo mismo. No, Jacob no, Yitzhak, ¿verdad? No sé si fue uno de los dos, pero yo ya lo leí hace muchos años, donde también él dice, además dice, ella también es mi hermana, ¿verdad? Ella también es mi hermana. Entonces intuimos que no fue mentira, sino que también era su hermana, en forma, ¿verdad? De que era, pues aquí dice que era su sobrina, o sea, prácticamente, ¿verdad? Ahora también podemos intuir que Lot era, como quien dice, era su hijo, ¿verdad? Y bueno, pues salió con riquezas nuestro padre Abraham de esta travesía. ¿Verdad? Y pues analizando, ¿verdad? Todo el contexto, ¿verdad? De que también el faraón, ¿verdad? Tuvo el sueño donde se le reveló que era casada, era mujer de un profeta, y entonces no pudo matar tampoco a Abraham porque era un profeta, y toda la revelación que se le dio en el sueño pues lo llevó a temer, ahora sí que a tener un gran temor, y todavía creo le dieron más riqueza, ¿verdad? Para que se fuera de sus contornos, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, creo que hemos terminado, ¿verdad? Hemos terminado esta aliyá. Ahora sí que hay, discúlpeme, estuve un poco agripado. Y bueno, lo bueno que Elohim nos dio la fuerza para poder hablar de esto, ¿verdad? Porque nos pasa seguido, estamos en esto que las enfermedades respiratorias van a estar más fuertes que nunca. Van a estar muy fuertes, porque lo he sentido mucho. Lo ha resentido mi cuerpo bastante. Bueno, amados hermanos, hasta aquí hemos terminado la aliyá. Hay que seguir estudiando. Les recomiendo que estudien los pasajes que se les dio del Brit Hadashah, del Pacto Renovado, para tener una comprensión más amplia de todo esto, y sin faltar la Haftará, ¿verdad?, que se dio de los profetas, ¿verdad? También de inspiración divina, todo lo que los profetas hablan sobre estos pasajes de esta parasha. Amados hermanos, bueno, hasta aquí lo dejamos, y que el Padre Eterno los guarde, que el Padre Eterno los bendiga, y que el Padre Eterno les conceda shalom en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén, amén y aleluya.